cosa que es nuestro marco. Bueno, en esta fase pues quería dar las gracias a todos. Han habido 14 comunicaciones, 12 mesas en este congreso, de los cuales han participado 14 profesionales en las comunicaciones, 48 ponentes y la asistencia de 10 asociaciones. Yo lo que quería invitarlos era a que formemos un equipo con todos los que hemos participado en este congreso para crear ese objetivo que teníamos, era del libro blanco de la coordinación de parentalidad y de las separaciones de alta conflictividad. Obviamente que hay que hacer un diagnóstico, hay que trabajar y espero que las administraciones públicas y las entidades privadas nos puedan colaborar con este tema. Y no quiero terminar sin agradecer al Grupo Europeo de Magistrados de la Mediación por su invalorable colaboración, lo mismo que a la Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid, a Logos Media de Barcelona y también a los colegios de psicología de Barcelona en especial. Voy a dar la palabra a don Alberto Cabello Masegosa, que nos diga unas palabras. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que se me escucha. Sí, perfectamente. Gracias, Gonzalo. La verdad que lo primero que quisiera es agradeceros estas jornadas a la Escuela de Mediación y Resolución de Conflictos, sobre todo por la importancia que tienen y el éxito que rotundo e incontestable que realmente albergan. Saludar a muchos compañeros que he visto que están aportando sus conocimientos, sus opiniones a través del chat. Darle la enhorabuena sobre todo a Jordi y a Raquel por la anterior exposición, porque además comparto con ellos casi todos los aspectos que han puesto sobre la mesa. Creo que es esencial, sobre todo, como ya sabéis, que represento a los jóvenes abogados de Madrid, que los jóvenes y que los futuros letrados estemos comprometidos con la infancia, con la resolución de conflictos de una manera menos beligerante y sobre todo creo que hay que romper una lanza y hacer un esfuerzo por el hecho de que en el punto de la parentalidad los niños dejen de ser maletas o moneda de cambio. Al final siempre utilizamos a los niños, especialmente los padres, ¿no? como un tira y afloja o como un chantaje emocional hacia sus parejas, y creo que los profesionales debemos ser responsables de hacer lo posible para que los niños sean el bien a guardar y a cubrir en todo momento, ¿no? Creo que la conflictividad entre los padres no tiene que llegar a los hijos, porque al fin y al cabo los padres somos los que decidimos estar con nuestras parejas o no. Y también es verdad que el mundo ha cambiado mucho en los últimos años. Las relaciones tienen más tiras y aflojas, son distintas a como eran antes. Al fin y al cabo tenemos más capacidad de conocer gente, de tener otro tipo de relaciones, y al final quizá tenemos que ser conscientes de que una relación no es para toda la vida, sino que al fin y al cabo son etapas. Y al final lo que debemos cubrir es esa infancia, esa juventud, ese punto de adolescencia, que es lo que vosotros recogéis en este primer Congreso de Acompañamiento y Gestión de Divorcios de Alta Conflictividad. Quisiera dar las gracias y sobre todo animar a todos a participar en los colegios de abogados para que todas estas informaciones, todo esto que opinamos unos y otros sirva de nicho para poder hacer grandes profesionales dentro de la mediación y la resolución de conflictos, y sobre todo animar a todos los compañeros que hoy nos escuchan a participar en las secciones de familia, de infancia y juventud que hay tanto en los colegios de abogados, especialmente de Barcelona y de Madrid, pero en el resto de los 83 colegios de España, que me consta que están haciendo un gran trabajo. No quiero olvidarme tampoco de Media y CAM, que está haciendo un trabajo tremendo en la mediación, igual que la Escuela de Mediación, y creo que no son competencia entre ellos, sino que deben ser totalmente cercanos, empáticos y tener una sinergia absoluta a la hora de realizar acciones. No me quisiera olvidar, y sin robar más tiempo, porque sé que estamos fuera de tiempo, de que deberíamos fomentar todo lo que son las habilidades profesionales y las habilidades personales de los abogados, porque al final siempre nos centramos en el derecho positivo,
y olvidamos cosas como la inteligencia emocional, la empatía, la cercanía, el acompañamiento. Creo que debemos impartir estos puntos que también tienen mucho que ver con la psicología a la hora de poder tratar con nuestros clientes, con los contrarios e incluso con todo el entorno familiar, porque al fin y al cabo cada circunstancia y cada conflicto familiar es un mundo. Simplemente quería recoger dos ideas que había podido leer ahí de los compañeros. La primera es que creo que todos estos mutuos acuerdos debemos enfocarlos como trajes a medida. No vale hacer un mutuo acuerdo igual para todo el mundo, sino que debemos enfocarnos muy bien en cuál es cada uno de los conflictos de manera particular, y por lo tanto deben ser trajes a medida y debe ser una boutique del derecho cada uno de estos mutuos acuerdos. Y el segundo, que además también compartía uno de los compañeros que estaba leyendo ahí en el chat, son los acuerdos de pasillo que muchas veces nos fuerzan los jueces a tomar, ¿no? Creo que cuando no hay capacidad para tomar un acuerdo, es mejor que la decisión la tome un juez y no perjudicar a nuestro cliente y al otro por un acuerdo forzado, ¿no? Debemos luchar y pelear y sobre todo fomentar que los acuerdos no sean forzados, porque al final un acuerdo forzado acaba rompiéndose y acaba perjudicándonos en el tiempo. Una vez más, Gonzalo, daros la enhorabuena, las gracias, deciros que en el Colegio de Abogados de Madrid tenéis las puertas abiertas para todo cuanto necesitéis, que de la agrupación de jóvenes abogados vamos a fomentar todo lo que son los ADRs, porque creemos que no es que sean el futuro, sino que son el presente, son la realidad que hay hoy en día, y que cualquier resolución de conflicto con cualquier alternativa siempre será positiva. Daros la enhorabuena y dar paso al final de la jornada. Muchas gracias. Gonzalo, ¿no se le escucha? Alberto, muchas gracias por tu colaboración desde AJA, Madrid, y todo tu equipo, Pilar Vilella y toda la gente. Tiene la palabra Carmen Capilla. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tus palabras, tu colaboración, y gracias a todos los participantes. Bueno, pues yo me quedo con muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y este congreso lo que sí que tenemos la certeza de que ha sido súper intenso. Ha habido una participación de más de 100 personas entre participantes y ponentes, todos con una calidad impresionante, y se ha demostrado no solamente en las ponencias, sino en los chats. La participación ha sido un congreso de una interactuación asombrosa. Yo, desde luego, personalmente estoy muy positiva y estoy muy sorprendida con la cantidad de profesionales que abogamos por los ADRs y por la necesidad de esta nueva figura del coordinador de parentalidad. Al hilo de esto, bueno, pues no puedo por menos que avanzaros que desde Escuela de Mediación seguimos apostando por toda la formación con la máxima calidad posible, atendiendo a las necesidades que vosotros mismos expresáis en los congresos, que tomamos buena nota de todo lo que aquí se dice para mejorar en la calidad de toda nuestra formación. Por ello, por ejemplo, en tema de coordinador de parental, hace 3 años ya apostamos se apostó en Escuela de Mediación, conseguimos ponernos de lado y atraer con nosotros a la Cátedra de Bienestar Social de la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, y con ellos comenzamos una andadura con esta formación de coordinador parental. Hace 3 años, y ya vamos por la novena edición. En su momento, bueno, pues en el desarrollo del programa formativo, en el que participamos una servidora, Santiago Madrid y Álvaro Rubio y otros compañeros, pues siempre en nuestra
en nuestra línea, nuestro objetivo siempre fue, y nuestra esencia fue, en una vocación de ayuda a los niños y niñas y adolescentes que tanto sufrían en procesos de alta conflictividad. Por eso no deja de sorprender que a estas alturas, pasados estos 3 años, surjan posturas contradictorias que quieran bombardear esta figura que quizás el desconocimiento y también quizás la no regulación de la misma pues conlleve a ciertas oposiciones que yo espero en breve se puedan resolver porque, como decía, se ha puesto muchas veces en el chat, FEDPA, el Foro Estatal del Coordinador de Parentalidad, está trabajando ya muy duro en un proyecto, para regular tanto la formación como la regulación, como la función, límites, competencias y código deontológico del coordinador parental. Y en esa línea estamos escuela de mediación, es decir, con el claro compromiso, unidos intensamente con este foro estatal de la coordinación parental, para estudiar claramente el proyecto que en breve va a salir, es decir, que ya está y que personalmente conozco, y puedo asegurar que es muy dinámico, abarca muchísimo y asegurando que abarca todas las competencias que necesita el coordinador parental y que va a cubrir estas necesidades o estas brechas que actualmente, bueno, pues que sí que han salido en este congreso durante todos estos tiempos, todos estos años del ejercicio y puesta en práctica del coordinador, ¿no? Y vamos a tener una formación segura y escuela de mediación en ese claro compromiso, va a adaptar el programa formativo que ya tiene, que reúne y que es bastante acorde con el Foro Estatal de la Coordinación de Parentalidad, pero aún así vamos a adaptar nuestro programa para que sea absolutamente en la línea del Foro Estatal de la Coordinación de Parentalidad. Todo ello para conseguir lo que, bueno, Gonzalo ha comentado, ¿no? Es decir, una coordinación de todos los profesionales, de todas las comunidades autónomas, y da igual en qué ejercicio o en qué municipio, en qué jurisdicción o en qué comunidad autónoma tengamos que trabajar. Lo importante es que tengamos una coordinación entre todos y la coordinación pasa por una buena regulación. Por mi parte, nada más que decir, agradeceros a todos vuestra participación. Ha sido, insisto, muy ilustrativa. Tenemos muchas cosas todavía que mejorar, pero yo me quedo con tantas y tantas reflexiones positivas, ¿no? Carmen, muchas gracias. Estamos con tiempo. Vamos a dar la palabra a Ana Val. Bueno, un minuto, me despido y muchísimas gracias. Gracias. Ana, tienes la palabra. Muchísimas gracias. No sé si ya se me ve, se me escucha. Sí. Decir que para mí ha sido un auténtico placer y un honor contribuir a que este congreso haya tenido vida y se haya ejecutado, porque creo que ha sido muy satisfactorio y, por tanto, en ese sentido quiero apoyar a la Escuela de Mediación para que siga impulsando la mediación, la coordinación de parentalidad y en todo eso y mucho más que se puede hacer en positivo en esta línea, en toda la colaboración de Logos Media, que lo haremos evidentemente encantados. Me gustaría hacer un pequeño resumen final, muy pequeño, porque evidentemente de hoy solo deciros que tengo ya 7 páginas. No os quiero contar lo que tengo de ayer y de anteayer, ¿no? Quisiera destacar sobre todo 2 palabras que he oído en este congreso, que califican el congreso. Congreso amplio, valiente y clarificador. Realmente creo que esas palabras de ser valiente, porque han salido cosas muy interesantes y además pronunciamientos que a lo mejor chocan con otros. Esta diversidad creo que nos enriquece, nos hace además más democráticos y horizontales en todos los sentidos. Y solamente decir como resumen que evidentemente se trata de situaciones muy complejas. Los progenitores están bajo una enorme presión emocional, hay desconfianza total, hay auténticas guerras, plantean estas situaciones como una lucha en la que se quiere ganar por encima de todo. Recuerdo en este sentido, creo que fue el primer día, que fue con Nuria, que alguien dijo que
cada vez que gana un progenitor pierde un hijo. Me pareció muy simbólico, porque ellos siempre dicen que todo lo hacen por los hijos, pero luego la práctica demuestra realmente o que ellos no son conscientes de lo que están haciendo o no son conscientes del daño que producen en estos hijos. También me ha llamado la atención conceptos muy interesantes, innovadores, en los que hemos de profundizar. Por ejemplo, Carlos Villagrasa hablaba de justicia amigable. Francisca Fariñas hablaba de justicia terapéutica, ¿no? Muy interesante. Luego, evidentemente, lo que ha quedado muy claro es que existen diversos recursos que pueden ayudar a gestionar estas situaciones tan complejas. Hemos hablado de mediación, de coordinación de parentalidad, evidentemente, del plan de parentalidad como hoja de ruta, del apoyo psicosocial imprescindible, del derecho colaborativo, de las prácticas restaurativas. Es decir, no podemos cerrarnos solamente en una figura. Afortunadamente tenemos muchas figuras y hemos de ver las necesidades de cada caso y buscar la llave, la respuesta para ayudar a estas personas en función de todos estos recursos. En definitiva, como decía hoy Raquel Alastruey, hay que ayudarles a construir un futuro posible para sus hijos. Y para eso tenemos recursos. Busquemos estos recursos que evidentemente tenemos. Si nos centramos ya en la coordinación de parentalidad, respondiendo a la crítica de que la coordinación de parentalidad puede contribuir a perpetuar situaciones de violencia de género, varios ponentes, muchos ponentes, han remarcado y coincidido en que precisamente la coordinación de parentalidad puede ayudar a detectar esa violencia de género, a detectar esos síntomas y a ponerlo en conocimiento del juez. Por lo tanto, esta crítica creo que tiene poco recorrido, ¿no? Además, muy interesante establecer diferencias claras entre la mediación y la coordinación de parentalidad, en sus funciones, en sus características, en de alguna forma la autoritas que tiene un mediador o la autoritas y autoridad, en muchos casos, que tiene el coordinador de parentalidad y la posibilidad de proponer pequeñas modificaciones. Creo que es importantísimo diferenciarlos y además la regulación jurídica, como mencionaba Carmen, es fundamental. Porque si el coordinador de parentalidad, como ayer pusieron de manifiesto diversas asociaciones, tiene este poder que evidentemente no tiene el mediador, estos superpoderes tienen que quedar concretamente delimitados y regulados por una norma. Y además el apoyo del juez es fundamental, fundamental, porque estamos hablando de una figura que se coordina con el juzgado y se coordina con todo el entorno de esa familia y también con los recursos de ese entorno. Por tanto, esa vinculación al juzgado, ese poder, entre comillas, que tiene el coordinador de parentalidad, creo que hace imprescindible no solamente una formación fundamental del coordinador, sino también una regulación clara y regulación como servicio público, para evitar también lo que nos decía Marisa, de que puede haber ocasiones en que el coste de esa coordinación de parentalidad, que es normal, porque el coordinador de parentalidad está a veces 24 horas, sea inasumible por determinadas personas y determinadas familias. Por tanto, asumirlo como un servicio público, ya sea, como decía Gonzalo, por ejemplo, buscar algún tipo de seguro o la colaboración y contribución de los ayuntamientos, de los consejos comarcales, de las diputaciones, de quien sea, para asegurarnos que es un servicio que llega a todas las personas. Porque además nuestro futuro como sociedad va a depender en parte de eso, porque esos niños son nuestro futuro, es nuestra sociedad de aquí a pocos años y necesitamos cuidar ese futuro, esa sociedad. Bien, con eso quiero acabar con la formación, con que sea un servicio público, con que pueda ser gratuito y asumible por tantas familias que no tienen recursos para pagar ese trabajo y espero que si se regula quede todo eso muy claro. Para finalizar, solo deciros, ojalá que se pueda hacer ese libro blanco del que ha hablado Gonzalo, pero sería un libro en el que yo espero que todas las intervenciones de todos los participantes, que han sido muchas y buenas, el chat ardía y hay cosas buenísimas en este chat. Ojalá que nos acordemos, yo os digo, tengo aquí no sé cuántas páginas, ojalá podamos recoger todo lo que los profesionales han dicho en este chat, que ha sido mucho y bueno. Y finalmente, pues agradecer a todos, a Gonzalo, a su equipo, a las asociaciones que nos han apoyado, a los participantes que le dan vida, agradeceros a todos que este congreso haya podido existir.
Por mí nada más. Yo, Gonzalo, cuando quieras presentamos a Ana, que Ana, ya es la bomba. Presenta a Ana Carrascosa de Miel, nuestra ponente de clausura del Congreso. Exacto. Bueno, la voy a presentar brevemente porque hablando de Ana podríamos pasarnos ya lo que nos queda de Congreso o todo el Congreso. Ya la conocéis todos, creo que también de norte a sur, de este a oeste, Ana es muy conocida y querida por todos nosotros, sobre todo los que somos mediadores y coordinadores de parentalidad y otras cosas, ayudando a las familias. Ella es magistrada, fue durante muchos años letrada del Consejo General del Poder Judicial en temas de mediación, desde donde evidentemente impulsó, trabajó 24 sobre 24 horas, diría yo, por la mediación, y ahora está en un importante cargo también en el Ministerio de Justicia, desde donde sigue impulsando la mediación, los ADR, la coordinación de parentalidad y todo aquello en lo que ella tanto cree, que nos ha explicado en tantas jornadas y en tantos congresos a lo largo de estos años. Ana, queremos escucharte, dinos. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos por los organizadores de este fantástico congreso. He atendido parcialmente al mismo porque, bueno, ya sabéis que el tiempo es limitado, pero la verdad es que me ha permitido ver claramente una realidad que existe, sobre la que hay un gran debate, una gran reflexión, y compartir espacios donde haya ese debate sereno, reflexivo y apasionado en muchas ocasiones, yo creo que es algo gratificante para todos. Por lo tanto, enhorabuena a los organizadores, enhorabuena a todos los participantes y ponentes, porque yo creo que hemos tenido ocasión de compartir un espacio ilusionante, emocionante y estimulante. Dicho esto, como decía alguno el primer día, qué suerte haber intervenido el primero, nada de lo que voy a decir se ha dicho ya. Intervenir el último siempre tiene esta cuestión de que lo que ya has dicho se ha escuchado reiteradamente, y máxime con este poquito tiempo que queda, esta media hora, donde yo he pensado que quizá el planteamiento más apropiado a lo que es mi función, para lo que es mi función hoy, es simplemente actuar como mecanismo de recogida y de puesta en valor o puesta sobre el tapete de cuestiones que a mí me han llamado la atención y que creo que podemos todos compartir. También he de decir que para esta exposición he preferido utilizar el punto de vista judicial. Actualmente yo hace ya, como ha dicho Ana, mi querida Ana Val, muchos años que no ejerzo jurisdicción, son 10 años fuera de la jurisdicción en estas otras labores, pero evidentemente antes de pasarme a este otro lado, no sé si oscuro o menos oscuro, llevaba 22 años siendo juez, y de ellos 6 años dedicada exclusivamente a la jurisdicción de familia. Por lo tanto, este congreso me permite retomar gran parte de un recuerdo para mí a la vez duro y a la vez querido. Duro porque es cierto que la jurisdicción de familia para los jueces es terriblemente dura, como es para quienes acuden a esta jurisdicción, tanto como abogados como desde luego como partes o familias rotas. Ya el nombre dice bastante, ¿no? Y desde aquí, el otro día escuchando a Pascual, que él hablaba de cómo llegó a la mediación por frustración, yo creo que este es un camino común recorrido por muchos y muchas jueces que llegamos a la mediación. Pero también es verdad que desde esa frustración, el acierto de Pascual, de otros que hemos conocido la mediación gracias en los inicios a él, el acierto de otros jueces valientes fue no detenerse en la frustración, sino avanzar hacia otros recursos, investigar qué existía para poder hacer mejor nuestro trabajo. Y entre esos recursos yo creo que hay que tener nuevamente una apuesta por la valentía. También se ha dicho aquí que ha habido intervenciones muy valientes y es cierto. Hay que hacer una apuesta por la valentía para no tener miedo. Las cosas no son buenas ni malas. Las cosas dependen del uso que hagamos de ellas. Por lo tanto, yo creo que en esa búsqueda constante e incesante de mejorar la vida de todos, porque creo que si nacemos con una misión es precisamente la de que cuando abandonemos este mundo hayamos dejado un mundo un poco mejor para los que vengan detrás, para los que están a nuestro alrededor. Bueno, pues en esa búsqueda incesante, como digo, de hacer las cosas mejor, debemos ir analizando qué carencias existen en los sistemas de justicia, qué carencias sociales,
qué herramientas nuevas necesitamos para poder dar a las familias que vienen rotas ante nosotros una composición o recomposición, para que esas familias se sientan reparadas y sean familias que ya no están juntos todos los miembros, pero que todos ellos, todos y todas los miembros de estas familias son personas reparadas, completamente integradas en la sociedad y que tienen ante ellos, como decía antes Raquel, como ha recogido Ana, un futuro. No son familias lastradas por ese pasado doloroso que supone la ruptura. Desde el sistema de justicia debemos, por tanto, ser capaces de garantizar ese futuro y de acompañar hacia ese futuro a las partes. ¿Cómo? Pues evidentemente, como jueces, como juezas, desde la legalidad, fundamentalmente, pero como también ha dicho muy bien Raquel, la legalidad en materia de familia todos sabemos que es muy limitada, de tal manera que cuando se ha afeado conductas de jueces que exploraban territorios no regulados, ese fantástico mundo de la legalidad, hemos de recordar que los jueces de familia fundamentalmente hacen su trabajo guiados del sentido común, porque los artículos que existen en el Código Civil para regular cómo atribuir la guardia y custodia, cómo establecer las visitas, etcétera, etcétera, son tremendamente limitados. Desde este punto, ¿cómo abordar algo tan tremendo con una familia con alta conflictividad? Yo pensaba, mientras hablabais algunos de los ponentes, si hay alguna familia que se rompe sin un alto nivel de conflictividad. Digamos, va a haber siempre un nivel de conflicto. Pero ¿por qué una familia puede llegar a ese alto nivel de conflictividad? ¿Qué es una familia con un alto nivel de conflictividad? ¿Debemos reconocer esta categoría de familias con alto nivel de conflictividad? Evidentemente, una familia con un alto nivel de conflictividad es aquella familia que ha llegado a un punto donde la familia no puede funcionar por sí misma. Esa familia que se ha roto no puede funcionar porque los padres son incapaces de adoptar las decisiones necesarias para que sus hijos vayan adelante, para el bienestar de sus hijos, para el desarrollo de sus hijos. ¿Es bueno tener familias tipificadas como de alta conflictividad? Yo creo que es bueno porque ello nos va a encaminar ya hacia que podamos diagnosticar tempranamente que existe este alto nivel de conflicto. Es bueno porque los jueces, una vez que sea diagnosticado por quienes deban diagnosticarlo, o como deba diagnosticarse, podrán adoptar las medidas adecuadas y se ha repetido a lo largo del Congreso que una intervención temprana es fundamental para dar una buena respuesta al conflicto que se plantea, pero yo me temo que en España, y esto es un aviso, poner etiquetas tiene un riesgo tremendo de que dejamos la etiqueta para siempre. Entonces, debemos ser capaces de comunicar, a la vez que esa familia es calificada o diagnosticada, preferiría decir, como de alta conflictividad, a continuación, en el mismo momento decir transitoriamente, porque lo que tratamos de hacer es que este alto nivel de conflictividad, nacido de unas circunstancias personales muy concretas de la ruptura y de cómo se asume, o mejor dicho, habitualmente no se asume esa ruptura, no podemos hacer familias conflictivas para siempre. Por eso, los recursos que se utilizan con estas familias tienen por esencia que ser temporales, porque tenemos que hablar de familias que tienen un conflicto y como tal hemos de ser capaces de dar una respuesta con las herramientas adecuadas y superar, evolucionar hacia una familia, no, está muy controvertida la expresión, pero vamos a hablar de una familia normal, donde se ejerce adecuadamente la parentalidad y los niños de esa familia, los niños y las niñas, tienen un desarrollo personal, evolutivo, adecuado en un entorno favorable para que se produzca este desarrollo. Por lo tanto, en la tesitura de debemos calificar las familias, diagnosticar las familias como de alta conflictividad, creo que sí, que deberíamos hacerlo de esta manera. Pero también digo que con cautela por este tremendo inercia de nuestro país hacia mantener la etiqueta para siempre. Es decir, es un diagnóstico para utilizar un medio para llegar a ese futuro que todos queremos.
Como digo, creo que diagnosticar como tal a la familia nos va a permitir a los jueces utilizar tempranamente herramientas adecuadas. Se ha hablado, y por cierto se ha hablado mucho y bien, sobre qué criterios nos van a permitir determinar una alta conflictividad. Yo creo que básicamente esta alta conflictividad deriva de una no aceptación de la situación de ruptura, lo cual al no aceptarla nos va a llevar a culpabilizar al otro, y siempre que culpabilizamos, la persona culpabilizada se va a defender, de tal manera que tenemos el conflicto tremendo servido. Bien, como ya aquí se ha hablado sobre cómo diagnosticar el conflicto, qué muestras tiene, qué consecuencias tienen los menores, problemas escolares, tristeza, los problemas de futuro, que todavía los problemas latentes, etc. Yo simplemente voy a hablar de algo que también se ha mencionado, pero un poco más sistematizado quizá, sobre esa tensión que existe entre el proceso judicial y el conflicto familiar, y cómo la propia dinámica del proceso y a la vez el cómo se utiliza el proceso. Se ha hablado también de malas prácticas. Bueno, pues también muchas veces existe una muy mala práctica respecto al proceso, tanto por las partes que acuden a él, que lo que pretenden instrumentalizar, como también muchas veces por parte de algunos abogados, como también muchas veces, evidentemente, por parte del otro lado, el lado de la jurisdicción. No siempre los jueces hacemos las cosas bien, no siempre los fiscales, que hemos de hablar más de ellos, y yo sí he echado de menos que haya habido más referencias a los fiscales en este congreso, quizá sea la única cosa que me ha parecido echar en falta. Los fiscales tienen un papel fundamental en esa protección de los menores y de la legalidad, y los letrados de la Administración y letradas de la Administración de Justicia no siempre hacemos las cosas bien y se producen desatinos. Entonces, como digo, hay una tensión entre el conflicto familiar y el procedimiento penal que hace que el conflicto se intensifique. ¿Qué sucede? Sucede que entre las partes, las familias que están sometidas a esa alta conflictividad, no hay posibilidad de comunicación. De tal manera que todo lo que deberían comunicarse personalmente, porque ello va a redundar en el bienestar de sus hijos, van a utilizar siempre al juzgado como canal de comunicación. ¿Qué sucede cuando no se toman decisiones por sí mismos, sino que se utiliza al juzgado como canal de comunicación? Pues que cualquier demora en la solución o respuesta del juzgado a las interpelaciones de las partes va a jugar tremendamente en contra, o mejor dicho, va a jugar terriblemente a favor de que el conflicto se incremente. Por lo tanto, si la lentitud de la justicia en todos los sitios es no deseable, desde luego en materia de conflictos familiares tenemos que ser exquisitos en no demorar la respuesta jurisdiccional. Evidentemente esto no depende solo de los miembros de la jurisdicción, sino también de que pongan a su disposición herramientas necesarias. Y aquí vuelvo a si debemos etiquetar o no a las familias como con alto nivel de conflicto. Quizá, igual que existen esas pegatinas rojas de violencia de género que colocamos en las carpetas, tengamos que poner una alarma especial cuando hay una familia donde se ha diagnosticado, si llegamos a diagnosticar, o se entrevé una alta conflictividad, el tener cierta premura en la atención de esta familia. Hay además otro problema que también habéis puesto aquí de relieve, y es que en una familia de alta conflictividad el conflicto crece exponencialmente, pero además crece en un montón de direcciones, es como las bolas de billar. Es decir, lo que empezó siendo un problema con que se recogía tarde, avanza hacia un problema con que no le da la comida adecuada, con que trae la ropa sucia, con que no hace las actividades, con que no le ayuda con los deberes, etcétera, etcétera. El conflicto va a un ritmo tal que nunca el procedimiento lo puede seguir. Y además tenemos otro problema, y es la congruencia de la respuesta judicial con los suplicos de las demandas. Nada tiene que ver, a poco tiempo que pase, lo que había en el suplico, lo que se pedía a la jurisdicción, con lo que resulta pocos meses después con ese conflicto, recordemos la imagen, bolas de billar, que crece y se expande a velocidad de vértigo en todas las dimensiones. Por lo tanto, se suceden nuevas peticiones, se suceden nuevos recursos a las nuevas peticiones, a cada decisión, de tal manera que el conflicto desde el ámbito, desde lo jurisdiccional, se enrarece, se complica y llega realmente a desbordar al propio órgano jurisdiccional.
Junto a esto, y como complemento de lo que hablábamos de que se han roto los canales de comunicación, las partes únicamente se van a hablar a través de los abogados, y yo aquí rompo una a favor de los abogados, de quienes siempre se habla para decir que agravan el conflicto y que no colaboran, y yo creo que podemos hablar de abogados que no colaboran, podemos hablar de abogados no solamente que colaboran, sino que se comprometen con la mejor solución del conflicto y que en su estrella guía tienen siempre los menores, el interés de los menores, y así se lo hacen entender a las partes a los que asesoran, y yo creo que ese es el gran abogado. Bueno, pues se ven en una situación también de desbordamiento, igual que hablábamos antes de lo que sucede con los jueces. Como se ha dicho repetidamente, las partes se sitúan en esa dinámica, fijaos, yo diría no tanto de ganador-perdedor, sino de culpable-responsable. Y por lo tanto, en esa dinámica de la culpa es tuya, en esa dinámica solo yo lo hago bien, en esa dinámica donde se llega a no reconocer al otro como ser humano. A mí me hacía gracia cuando hablabas con ellos y te decían este señor o esta señora, y yo siempre preguntaba, ¿su exmarido, su exmujer, Carmen, Pedro? Porque fijaos de qué manera se llegan a distanciar de la persona que era su cotidianidad e intimidad hasta el momento de la ruptura. Y llevados de todo esto, van a pedir al juez que sea quien vaya resolviendo día a día sobre la vida familiar, que es algo que es imposible de llevar a cabo. Hablaba Ana de que el coordinador de parentalidad tiene que estar 24 horas al día. Pues eso sucedería con el juez, tendría que estar 24 horas al día, y esto es evidente que es imposible. El que las partes no puedan gestionar nada por sí mismas, el que se pida al juez que decida en todo momento, en que una parte desconfíe tanto de la otra e incluso a veces de sus propios abogados en cuanto hablan de posibilidades de relajar posturas, acordar, etcétera, etcétera, lo que va a contribuir es a que ese desbordamiento judicial y del abogado termine con un enquistamiento del conflicto en lo jurisdiccional. De tal manera que parece que las partes viven solo para ese conflicto. Están solamente atentos, como en el pronóstico del tiempo, al pronóstico judicial. ¿Qué pasará? ¿Qué hará? ¿Qué no hará? Yo creo, el otro día le vi mala cara, le vi buena cara. De tal manera que el conflicto personal dolorosísimo que supone la ruptura se va a proyectar en el conflicto jurisdiccional y en el conflicto jurídico, y a la vez este conflicto jurídico, por toda esta maraña que se ha montado, no va a tener respuesta, no va a poder dar una respuesta adecuada, de tal manera que al sufrimiento personal se va a unir el sufrimiento que supone el proceso. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Pues si como jueces y juezas vemos la normativa vigente, vemos que va habiendo atisbos en las distintas legislaciones autonómicas sobre la necesidad de que haya alguna manera de utilización por parte de los jueces de distintos recursos. A mí me gusta recordar, porque una ya va teniendo sus años, y yo creo que siempre hay que poner de manifiesto las cosas que se han hecho bien, esos primeros equipos psicosociales que se crearon con la ley del 81 de divorcio, que preveían que el juez iba a necesitar de su experticia para poder llegar a una solución adecuada. Estos equipos psicosociales, que yo creo que fueron uno de los grandes hallazgos del legislador del año 81, que han demostrado su valía, yo quiero recordar que actualmente en la LOPIBI se vuelve a hablar de la necesidad de potenciar este tipo de equipos. Y yo creo que ciertamente desde las instituciones, desde las administraciones públicas con competencia, las administraciones prestacionales de justicia, pero también desde otros ámbitos como pueden ser ayuntamientos, y en esto yo creo que el ayuntamiento como Barcelona, Madrid, Valencia, etcétera, están haciendo una muy buena labor al respecto, deben de dotarse claramente de recursos sociales para todas las familias en conflicto. Pero desde las administraciones prestacionales, de quienes dependen los institutos de medicina legal y por tanto los equipos psicosociales en la actual configuración que se ha hecho de los mismos, yo creo que hay que repensar los equipos, redimensionarlos y adecuar su actuación a lo que realmente es la demanda social. Familia siempre ha sido una especie de jurisdicción de segunda, pero sin embargo es posiblemente la jurisdicción que más próxima se halla a la ciudadanía, que más influye de una manera muy directa en la vida de gran parte de los ciudadanos
y que por lo tanto se debería de reenfocar y de darle la preeminencia y el protagonismo que la sociedad española merece, que la sociedad a la que va dirigida el servicio público de la justicia merece. Como decía, la propia LOPIBI ya reconoce en su articulado, en el artículo 28, que se debe impulsar a los gabinetes psicosociales de los juzgados, así como a servicios de mediación y conciliación. Y aquí me voy a detener brevemente, porque es verdad que a lo largo de estos días se ha hablado mucho de mediación y coordinador de parentalidad y de los equipos psicosociales, pero hay otra herramienta que se olvida muchas veces, que es la conciliación. Claro, a la conciliación le acompaña una mala prensa de jueces que fuerzan acuerdos, mala prensa de letrados de la Administración de Justicia que también fuerzan acuerdos, o de jueces y letrados que no los propician. Le acompaña también mala prensa de la conciliación antigua, que era un requisito que no servía para nada. Pero yo quiero recordar que en el actual anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, se incluye como uno de esos métodos alternativos o adecuados para gestionar los conflictos la conciliación, y que en nuestro país actualmente hay conciliación pública y conciliación privada. Pues bien, yo creo que para gestionar determinados conflictos familiares, la conciliación puede ser un paso intermedio entre una mediación y una intervención más intensa, porque el conciliador, frente a familias que tienen muy enquistados esos canales de comunicación o obstruidos, el conciliador puede hacer una labor de aproximación, de propuesta de acuerdos y de ir desde su pericia formulando acuerdos que las partes pueden ir cumpliendo. De tal manera que quizá sea una figura que se deba explorar y que se deba ir tanteando en la jurisdicción de familia más allá de la conciliación pública a la que ya estamos acostumbrados y que, como digo, se ha venido haciendo tradicionalmente por los miembros del aparato jurisdiccional, por jueces, juezas, letrados de la Administración de Justicia y por también en muchas ocasiones por los miembros de la Fiscalía. Por lo tanto, yo creo que debemos dar la bienvenida a este artículo 28 de la LOPIBI, que sí, con esta perspectiva de norma para todo el país, no de alguna autonomía, etcétera, sino que pone en negro sobre blanco esa necesidad de impulsar servicios de apoyo a las familias. Menciona expresamente puntos de encuentro y dice, y otros recursos o servicios especializados de titularidad pública que permitan una adecuada atención y protección a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Es decir, tenemos una norma estatal que ya exige de las administraciones públicas esta atención, este impulso y la puesta a disposición de las familias de recursos públicos. Y yo creo que esto debemos darle la bienvenida y debemos felicitarnos porque nuestro legislador haya puesto una norma como esta. También a mí me gustaría recordar que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recuerda una y otra vez la importancia de garantizar la más estrecha relación de los menores con sus dos estirpes familiares. Es decir, debemos recordar y debemos ser capaces de transmitir a los miembros, a los progenitores de una familia con un alto nivel de conflicto, que la obligación de ellos como padres es hacer lo mejor para sus hijos y que lo mejor para sus hijos es que tengan relación con los dos miembros de la pareja, con las dos estirpes familiares más allá de los propios progenitores. Desde aquí, evidentemente, debemos pensar si el coordinador de parentalidad puede ser uno de estos recursos sociales que se puedan utilizar por las familias de alto nivel de conflictividad. La experiencia no se puede negar, la experiencia es que el coordinador de parentalidad se está en estos momentos en nuestro país utilizando para abordar los problemas de familia con alto nivel de conflictividad, y es cierto que esta experiencia arroja resultados luminosos y resultados más sombríos. Yo creo que estos resultados más sombríos son los que han disparado algunas alertas relativas sobre todo a que se pueden enmascarar a través de esta figura problemas tan tremendos como la violencia de género. Y esto responde al análisis de algunos casos concretos donde se ha utilizado esta figura. Pues bien, yo creo que, como decía antes, los instrumentos no son malos ni buenos y que depende de cómo utilicemos el instrumento.
para garantizar que el instrumento se utiliza bien, yo pienso que lo que habrá que hacer es reflexionar bien sobre el mismo y trazar unas líneas homogéneas de utilización de este instrumento. Cuando apareció la mediación, se habló mucho de la mediación, se condenó mucho las prácticas de mediación, se condenó mucho el que se utilizara la mediación en ausencia de una ley, pero la realidad tozuda se impuso y la realidad es que ante un conflicto es necesaria una gestión adecuada del mismo. Y si la gestión adecuada se lleva a través de la mediación, tozudamente, insisto, la realidad se impuso y hoy día la realidad de nuestro país es una realidad de mediación muy difundida, mucho más de lo que a veces se recoge en números y estadísticas, como todos sabemos. La coordinación de parentalidad se ha ido difundiendo a un ritmo más o menos rápido, más o menos ralentizado. Creo que tiene que ver con este ritmo la posibilidad de disponer de recursos públicos para su establecimiento, pero no se pueden poner puertas al campo. Y lo cierto es que la coordinación de parentalidad es una realidad en nuestro país. Quienes abogan por la regulación de la misma insisten en que la no regulación da lugar a malas prácticas, a que intervengan personas mal formadas, a que se lleven a cabo actuaciones sin atender a las buenas prácticas o carentes de un contenido ético, a que se lleve a cabo por personas que, aunque tengan formación, no tienen capacitación adecuada, a que se considere, como decía ayer Connie, antes de ayer Connie me encantó su intervención, a que es una profesión en lugar de una intervención y se confundan las cosas. A todo esto da lugar una no regulación. A todo esto da lugar una no regulación. Negar la figura en sí misma cuando la literatura jurídica y toda la experiencia y psicológica y toda la experiencia que viene de Canadá y Estados Unidos, negar la bondad de esta figura con todo lo que tenemos constatado e investigado, yo por un mal uso puntual, anecdótico de la misma, yo creo que es actuar con cobardía en un ámbito jurisdiccional, en un ámbito social, en un ámbito de nuestra sociedad, cuáles los problemas familiares, donde creo que es necesario actuar con valentía. Actuar con valentía, pero con una valentía, por supuesto, reflexiva y en nada exenta de debate social en el que debemos participar todos y todas los concernidos y los interesados. A mí, si algo me gusta de lo que se ha suscitado en torno al coordinador de parentalidad, es precisamente todo el debate que se ha generado en torno al mismo. A mí no me importa que la gente hable en contra del coordinador de parentalidad o en contra de su regulación, si se hace tras la reflexión y para contribuir a un debate serio y a un afrontamiento adecuado de la figura. Lo que me preocupa son los que callan. Eso es lo que siempre me ha preocupado. Finalmente, me gustaría hacer unas reflexiones finales al respecto, y es que no es lo mismo una familia conflictiva que una familia que ha sufrido violencia por parte de unos progenitores. Que evidentemente la conflictividad debe tenerse siempre en cuenta a la hora de decidir los criterios, o sea, a la hora de decidir sobre la custodia. Y por supuesto, más aún debe tenerse en cuenta si ha existido, si esa conflictividad ha desembocado en violencia. Debemos tener siempre como criterio preponderante el interés del menor y debemos tener siempre como criterio preponderante, y digo siempre, que hay que trabajar para recuperar la relación del menor con las dos estirpes familiares, aunque en algunos momentos sea necesario suspender o interrumpir la relación con alguno de ellos en una resolución fundada y motivada. Que cada juez de familia sabe y debe saber que en familias donde se diagnostique, se perciba, haya indicios de alta conflictividad, será adecuado fijar medidas de control y seguimiento del caso, con informes en puntos de encuentro familiar, con informes de tipo psicosocial, etc. También me gustaría decir que en tanto no haya una regulación de la figura del coordinador de parentalidad, creo que la buena práctica es lo que va a garantizar
que en un futuro se acepte que haya una regulación como un hecho natural derivado de la lógica de las cosas y que para ello, mientras tanto, tenemos que hacer las cosas bien. Es decir, utilizar únicamente el coordinador de parentalidad cuando hay aceptación de las partes, cuando sea voluntario, con lo cual ya eliminamos una de las suspicacias de la posible contravención del Convenio de Estambul. Por lo tanto, únicamente en este caso, que se utilice solamente en el ámbito de la ejecución de sentencia y en relación de medidas de custodia y acompañamiento, que exista y se prevea esa adecuada coordinación del coordinador con todas las entidades con las que tiene que trabajar, pero a la vez con el juez y con el equipo psicosocial de los juzgados, que será siempre por derivación judicial en resolución motivada, pero que no es simplemente el juez quien de oficio debe acordarlo, sino que también puede ser a instancia de las partes o a propuesta del propio equipo psicosocial cuando evalúa a la familia, y que en la duda el juez puede pedir a un coordinador de parentalidad, en su caso, si el equipo psicosocial no puede hacer esta evaluación, por las razones que sea el propio coordinador quien evalúe la familia y diga si esta familia este supuesto es idóneo o no para una coordinación de parentalidad. Para finalizar, porque me queda un minuto, yo creo que debemos abordar a estas familias con alta conflictividad y la búsqueda de soluciones hacia las mismas desde la generosidad intelectual, lo cual implica y exige reflexión serena y un diálogo abierto y comprometido. Y comprometido debe ser igualmente el compromiso de la sociedad con estos problemas y de las instituciones y administraciones para, como se dice en la LOPIBI, poner a disposición de la infancia la mejor solución. Evidentemente, y puesto que en la familia está muy transida del problema de la violencia de género, yo creo que, como ha dicho acertadamente Pascual Ortuño el primer día, como repitieron otros ponentes en esa primera sesión, el coordinador de parentalidad ha demostrado que, aunque en ocasiones erróneamente se ha trabajado mal, en otras donde se estableció de una manera adecuada, sirvió para la detección precoz de la violencia de género en la familia. El coordinador de parentalidad son los ojos del juez en la familia, si no, no podemos saber lo que pasa y no podemos adoptar medidas adecuadas. De tal manera que tenemos que abordar así las cuestiones. Y finalmente, me ha encantado esa frase que se ha repetido, que creo que se ha desvirtuado un poco. Lo que hablaba es cuando se piensa en ganadores y vencidos, el que pierde siempre es el menor. No tanto como si hay un ganador pierde el menor, no. Simplemente compensar el ser ganador. Y yo quiero añadir una frase final que retomo hago una transposición de lo que se dice muchas veces en torno a los avances digitales. Yo diría que en la protección de los niños el futuro fue ayer. Nada más y muchas gracias.